¿Sabes lo más? Chicos, buenas tardes. Voy a darles unos 7 minutos para que terminen de ingresar sus compañeros. Solamente son 10 en la plataforma. Fuerte, fuerte. Pues que mire abajo, mire.
Bueno, chicos, empezaremos, por favor. Están los representantes de los tres grupos. Levanten la manito. Ok. Entonces, empieza el grupo de las vesículas. Yo les presento ahorita. Empiecen, por favor. Buenas tardes compañeros. Nosotros vamos a explicar lo que son las vesículas primarias. Siguiente, por favor. Doc. Bien, embriológicamente el sistema nervioso central se va a desarrollar a partir de tres vesículas que van a ser las vesículas cerebrales primarias. Estas van a estar formadas en el tubo neural durante la cuarta semana de desarrollo embrionario. De craneal a caudal, esta se va a denominar prosencéfalo cerebro anterior, mesencéfalo cerebro medio y rombencéfalo cerebro posterior. Siguiente. El prosencéfalo a su vez se va a dividir en el diencéfalo y el telencéfalo o cerebro. El diencéfalo se va a dividir en tálamo y el hipotálamo y el telencéfalo va a dar origen a los hemisferios cerebrales. Su función principal va a radicar en el proceso de emociones y esta va a formar parte del sistema límbico junto al tálamo, el hipotálamo, el hipocampo y el cuerpo calloso. Siguiente, por favor. El prosencéfalo va a dar origen a las vesículas telencefálicas, van a originar a los hemisferios cerebrales y el diencéfalo a su vez va a estar dividido en tálamo y el hipotálamo. El diencéfalo se va a dividir en el hipotálamo, epitálamo, el metatálamo y el subtálamo. El hipotálamo va a sintetizar diferentes hormonas. El epitálamo va a pertenecer al sistema límbico. Esto va a estar relacionado con la vida. El subtálamo se va a asociar a funciones motoras y el metatálamo va a ser el relevo del sistema auditivo. Y esto finaliza con el tercer ventrículo. Paso la palabra a mi compañero. Buenas tardes, doctora. Bueno, continuando con el tema, me toca a mí la parte del mesencéfalo. Siguiente imagen, gracias. Bueno, el mesencéfalo es es la porción superior del tronco del encéfalo que une el puente troncoencefálico y el cerebelo con el diencéfalo. Entonces, el mesencéfalo está atravesado por el acueducto cerebral que conecta al tercer y cuarto ventrículo como parte del circuito del transporte del líquido cefalorraquídeo. Su anatomía. El mesencéfalo se encuentra entre el punto troncoencefálico y el cerebro. Entonces, el mesencéfalo en el ser humano mide aproximadamente 2 centímetros de longitud y resulta visible únicamente en su cara anterior, ya que en la parte posterior está oculta por el cerebelo y el cerebro. Aquí también podemos encontrar 4 caras, las cuales son la cara anterior, cara posterior y 2 caras laterales. Siguiente, por favor. Bueno, para continuar nos toca la cara anterior. En la cara anterior del mesencéfalo presenta una depresión profunda en la línea media anterior denominada fosa interpendicular que limita los pies de ambos pedúnculos cerebrales. Aquí también podemos encontrar una multitud de vasos sanguíneos que atraviesan la base de esta fosa. En la cara posterior se destaca 4 eminencias denominadas colículos o tubérculos cuadrigéminos, cuya función se relaciona con el reflejo visual y auditivo. Los colículos están limitados por un surco cruciforme que rostralmente está interrumpido por la epífisis cerebral, en la cual tiene una glándula endocrina que implica en múltiples funciones, tales como los patrones del sueño
y metabolismos de fármacos. Caudalmente aquí se puede encontrar el origen del nervio troqueal, que es el cuarto par craneal. En las caras laterales, en el izquierdo y en el derecho, ascienden los pedúnculos cerebrales, como un sentido anterolateral. Externamente, los pedúnculos cerebrales se interrumpen por el fascículo del nervio óptico, segundo par craneal, que se conecta con el colículo cuadrigémino, superior por el cuerpo genicular lateral. De esta misma región también podemos encontrar los cuerpos geniculares mediales, que conectan con los colículos cuadrigéminos inferiores. Gracias, doctora, y le paso la voz a mi compañera. Bien. Doctora, siguiente diapositiva, por favor. Yo le voy a hablar sobre lo que es el robencéfalo, o también conocido como el cerebro posterior. El robencéfalo es un término utilizado en neurología para referirse a la región del sistema nervioso central que se localiza en la parte trasera del encéfalo. Es por eso que se lo conoce como cerebro posterior. Además, es una zona que comprende una parte amplia de la cavidad craneal. El encéfalo constituye varias partes del sistema nervioso central, por eso se divide funcionalmente en 3 sectores, las cuales ya han sido mencionadas por mis compañeros, que era el prosencéfalo, mesencéfalo y este último, que es el robencéfalo. Las estructuras nerviosas que comprenden a esta porción del cerebro se localizan en la zona trasera del cráneo y están protegidas en su mayoría por el hueso occipital. Bueno, además que se ubican muy cercanos a la médula espinal que comienza a formarse por debajo del cerebro posterior. Son 3 estructuras en específico que forman parte de la composición de esta región cerebral, las cuales se conocen como el cerebelo, el bulbo raquídeo y puente de Barrel. Estas 2 últimas son las que conforman el tallo cerebral o también llamado tronco encefálico. En cuanto a que bueno, hay un elemento que es muy principal, que sería el cuarto ventrículo. Dependiendo de la región, el encéfalo coordina diferentes funciones. Por eso es un área necesaria e importante para el ser humano. Ahora bien, entre las funciones más importantes destacadas son el cerebelo, que participa en el control y la regulación de coordinación, equilibrio, postura, tono de los músculos e incluso el área del lenguaje. El segundo es el bulbo raquídeo. Es el lugar del tallo cerebral donde se encuentran los núcleos de los pares craneales, trigémino, vestíbulo coclear, el vago, espinal e hipogloso. Y el tercero tenemos el puente de Barrel, que posee fibras nerviosas que se encargan de participar en la coordinación de los movimientos, el sistema vestibular, en los músculos que controlan los ojos. Entonces son partes del cerebro que se encargan de la funcionalidad de la zona de la cara, el cuello y de los movimientos. Eso sería todo, doctora. Bien, chicos, gracias. Entonces, ahora que expongan los muchachos del tallo cerebral, por favor. Voy a dejar de compartir. ¿Dónde está? ¿Quién es representante del tallo cerebral? Bayón Fabiola. Ya, empiezo a compartir entonces. Ok, inician, por favor. Buenas tardes, Doc. Hoy vamos a exponer el tallo cerebral. Mi grupo está conformado por Gutiérrez Shailin y Cárdenas Jesús y mi persona Bayón Fabiola. Voy a dar la definición. Siguiente, por favor. Ya. El tallo cerebral o tronco encefálico es una de las regiones más importantes del cerebro humano y una de las regiones más vitales para una supervivencia de nuestro cuerpo. Esta forma la conexión entre el cerebro y la médula espinal. Mantiene también el control vital del corazón y los pulmones. Esto también coordina muchos reflejos importantes.
Ahora le voy a pasar la palabra a mi compañero Jesús Cárdenas. Bueno, yo hablaré sobre las partes del tronco encefálico. Siguiente diapositiva. Gracias. Está compuesto por el mesencéfalo, que es la estructura del tronco encefálico situada en la posición más alta y por tanto más cercana a las estructuras situadas en la parte superior. Este coordina los movimientos de los ojos en respuesta a los estímulos visuales. El puente troncoencefálico o puente de Baróleo está situado justo debajo del mesencéfalo y encima del bulbo raquídeo. Interviene en el control de la respiración, en la transición entre las fases del sueño y la regulación del nivel de conciencia. El bulbo raquídeo está situado en la parte más baja del tronco encefálico y esta controla todo tipo de procesos automáticos, totalmente necesarios para la supervivencia, como el control cardíaco, la secreción de sustancias gástricas. Y le paso la palabra a mi compañera. Buenas tardes, doctora. Yo voy a hablar sobre las funciones. Las funciones del tallo cerebral es la mayor ruta de comunicación del cerebro, la médula espinal y los nervios periféricos. Controla varias funciones, incluyendo la respiración, regulación del ritmo cardíaco y aspectos primarios de la localización del sonido. También conecta la médula espinal con los centros de pensamiento superiores del encéfalo. La protuberancia ayuda a controlar el ritmo respiratorio. El bulbo raquídeo ayuda o maneja la respiración, la digestión, la circulación. También ayuda en los reflejos como la tos y el estornudo. El cerebro medio o el mesencéfalo contribuye al control motor, la visión y la audición, además de los reflejos de la relación con la visión y la audición. Todas estas estructuras juntas dirigen las funciones involuntarias. Eso es todo. Gracias, doctor. Bueno, chicos, entonces, ahora sí el último grupo que corresponde a... ¿Quién es el último grupo? ¿Dónde está? Yo, doctora. Joseph. Ya, estoy compartiendo la pantalla entonces. Pueden empezar, por favor. Muy bien, doctora, buenas tardes. Nosotros vamos a hablar sobre la sustancia blanca y la sustancia gris. Los participantes son Araceli Méndez, Joseph Bautista y Danaea Carabi. Doctorita, la siguiente, por favor. Vamos a hablar sobre la función que cumple la sustancia blanca. Es una parte del sistema nervioso configurada principalmente por los axones de las neuronas, es decir, la parte de las neuronas encargadas de transmitir la información procesadas por el soma al resto del sistema. Es especialmente visible en la corteza cerebral y en el interior de la médula espinal. La sustancia blanca se puede encontrar con más facilidad en las estructuras internas del cerebro y en las partes más externas de la médula. Siguiente, por favor. La función básica que cumple la sustancia blanca es principalmente la transmisión de información cerebral. La sustancia tiene una gran implicancia a la hora de permitir al ser humano trasladar los impulsos electroquímicos emitidos por el cerebro al resto del cuerpo. De este modo se puede comunicar diferentes partes del cuerpo. Gracias a ella también pueden estar comunicadas varias partes del cuerpo y trabajar conjuntamente. Le paso la palabra a mi... ¿Quién continúa, chicos? Yo, mis Ya, disculpas. continúa, por Buenas favor. tardes.
Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, compañeros. Bueno, yo voy a explicar sobre la sustancia gris. ¿Me lo puede cambiar la siguiente diapositiva, por favor, doctora? Ya, gracias. ¿Qué es la materia gris? La sustancia gris, o también llamada materia gris, es un tipo de tejido neuronal que se encuentra en el cerebro y en la médula espinal. La sustancia o materia gris es uno de los componentes principales del sistema nervioso central. Se compone de terminales axónicas, dendritas y células gliales. ¿Me lo puede cambiar, doctora, por favor? La siguiente. Ya, gracias. La distribución. Como les dije anteriormente, que se encuentran en el cerebro y en la médula espinal. En el cerebro, la sustancia gris o materia gris contiene la mayor parte de los cuerpos neuronales del cerebro implicados en el control muscular, la percepción sensorial, como el ver y oír. También la memoria, las emociones y el autocontrol. Y en la médula espinal se va a encontrar en el centro de la médula espinal, que va a tener una forma de H o de mariposa, que va a unir las astas grises posteriores y anteriores. En la asta gris posterior va a ser sensitivo, que se va a encargar de las sensaciones. Y en la asta gris anterior va a ser motora, que se va a encargar de los movimientos. En la médula espinal, al carecer de mielina, no es capaz de transmitir los impulsos nerviosos. Esta característica se asocia con la función del procesamiento en la información. Es decir, que la función del razonamiento. Le paso la palabra a mi compañera. Buenas tardes, doctora. Bueno, yo voy a explicar sobre la diferencia entre la sustancia gris y la sustancia blanca. Bueno, primero que nada, tenemos una neurona en la cual hay un soma o cuerpo y un axón. El cuerpo neuronal estará formado por la sustancia gris, mientras que el axón constituirá de la sustancia blanca. También no olvidemos que en estos dos sectores celulares, en estos dos sectores tenemos células de la glía, las cuales tienen funciones muy importantes para el sistema nervioso. La sustancia gris 30% en el cerebro, mientras que la sustancia blanca ocupa un 60% en el cerebro. La sustancia gris tiene este color debido a los núcleos grises de las células, mientras que la sustancia blanca tiene este color debido a la mielina. En la sustancia gris se realiza el procesamiento de la información, mientras que en la sustancia blanca permite la comunicación entre las distintas zonas de la sustancia gris. La sustancia gris no tiene vainas de mielina, mientras que en la sustancia blanca está mielinizada. La sustancia blanca en la mielina hace que los impulsos nerviosos se transmitan rápidamente por los axones, mientras que la sustancia gris no puede hacer que la información que fluye por ella vaya tan rápido. Bueno, la función principal de estas dos zonas es la de hacer que la función principal de estas dos zonas no es la de hacer que la electricidad pase velozmente por ellas, sino que tiene que ver con el procesamiento de la información, sea del tipo que sea. Eso es todo, doctora. Bien, chicos, me parece que está bien. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta el resto de los chicos del curso, por favor? ¿Está todo bien? Bueno, entonces vamos a continuar con nuestro contenido temático. La clase pasada nos habíamos quedado, ¿qué era lo último que hemos hablado con tanto corte, chicos? Ha habido un problema con las grabaciones del Zoom. Teóricamente,
Han habido 3 grabaciones, pero la última es la que no aparece y se carga otra materia por si acaso, si es que han entrado a la plataforma. ¿Alguno de ustedes ha visto? Sí, Doc. Ya, ¿has visto la última grabación? Eran 3, ¿verdad? La última no quiere entrar. Sí, es la última que, bueno, de todas maneras, creo que es la última parte en que no ha habido muchas cosas importantes que hemos hablado. Bueno, ustedes ya tienen los apuntes. Me preocupa por el resto de los compañeros que no entran a clases, porque en las listas teóricamente son 46, si no me equivoco, pero a clases en este momento solamente son 29. Entonces, bueno, vamos a ver cómo hacemos. ¿En qué nos hemos quedado? ¿Cuál es la última diapositiva que hemos pasado? ¿Me ayudan con eso, por favor? A ver, sus apuntes. Doctora, era el dolor somático. Ya, perfecto. Bueno, ya se nos va a cortar, tenemos 10 minutitos, pero vamos a hacer un refresque. Entonces, habíamos hablado sobre los tipos de dolor, la diferencia entre el dolor agudo y dolor crónico, en cuanto al tiempo de exposición, si quiere. ¿No es cierto? Pero también lo que es los tipos de dolor, el somático, como ha dicho su compañera. Ahorita ya les voy a compartir la pantalla. El dolor agudo, el dolor crónico. Ya. Y nos toca hablar en lo que volvemos sobre el dolor visceral. Hemos dicho también que la diferencia entre lo que es el dolor agudo y el dolor crónico se refería al tiempo de exposición o al tiempo de manifestación del dolor entre uno y otro, aparte de las características que puedan tener. ¿Cuál era la característica del dolor somático? A ver quién me dice. Doc, ¿afecta a la piel, ligamentos, articulaciones, músculos y huesos? Exacto. El dolor agudo Doc, que se desarrolla con un tiempo temporal por alguna causa pasajera debido a alguna afectación en el sistema que puede durar horas o hasta horas, pero no tiene que ser más, porque si no ya estaríamos hablando de un dolor. Ya. A ver, dolor crónico. ¿Quién me habla del dolor crónico? Doc, el dolor crónico es el que está persistente, el que se encuentra más allá de una lesión y esto puede llegar a durar entre semanas a meses y para largo este puede ser también una enfermedad persistente y también su evolución es continua y lleva brotes de dolor y también hay ausencia de funciones. Ya, muy bien. Lo que vamos a hablar ahora, así de forma un poco más específica, va a ser sobre las vías del dolor, las vías medulares del dolor. Pero para concluir esta parte del dolor, tenemos 7 minutitos, vamos a hablar del dolor visceral. Este tipo de dolor, el dolor visceral, se caracteriza, como su nombre dice, es el que va a afectar a las vísceras. Pero este dolor visceral se caracteriza precisamente porque
la sintomatología que presenta el paciente, la persona que refiere al dolor visceral, va a ser exclusivo y único. El dolor visceral va a estar producido por lesiones que van a afectar a los órganos internos. Entonces, por ejemplo, entre una víscera y otra, el dolor es característico. Por ejemplo, el dolor del estómago, el dolor, a veces han debido escuchar que dicen, no, me duele el páncreas, o el dolor de los ovarios, el dolor del, hablamos el dolor del vientre, e incluso el dolor que se refleja en de los riñones es diferente. Entonces, estas características se van a presentar a consecuencia de las enfermedades y propias o digamos que caracterizan, como les digo, al paciente, ¿no es cierto? Luego, este dolor visceral va a tener ciertas características que lo van a definir y lo van a diferenciar de lo que es el dolor somático. Todas las vísceras, absolutamente todas, son sensibles al dolor, ¿ya? Entonces puede aparecer el dolor sin tener relación directa con una lesión. O sea, no necesariamente tiene que existir una lesión para que el órgano o la víscera tenga un dolor. Luego, generalmente los daños tisulares, los daños viscerales no producen dolor de forma espontánea. El dolor que se caracteriza en las vísceras va a ser un dolor vago, mal localizado, o sea, no se ubica precisamente en el lugar donde se ubica la víscera, sino que es un reflejo y incluso puede estar en una parte distal de donde corresponde esta víscera. Generalmente este dolor va a estar en la superficie del organismo en zonas distantes a donde se refleja la víscera. Por ejemplo, cuando existe el dolor a manera de cinturón en torno de lo que es el estómago, lo que decimos la boca del estómago, pero es como un cinturón, es solamente una franja que duele hacia la espalda. Ese es un dolor típico que se produce cuando existe una hernia de hiato, por ejemplo. Luego, el dolor que duele en la espalda, a la mitad de la espalda, generalmente en la región dorso-lumbar, y muchas veces se confunde con una dorsolumbalgia o con una lumbalgia. Este es un reflejo de una molestia, un daño o el dolor de los riñones. Entonces, como les digo, no va a doler directamente en el lugar que corresponde a los riñones, en este caso, o una víscera. A ver, las que son mujeres, por ejemplo, cuando están para menstruar, cuando duelen los ovarios, ¿les duele en el punto específico o les duele todo el bajo vientre? ¿Cómo nos duele? A ver, díganme. Doctora, existe dolor en todo lo que es la región del vientre. Exacto. Entonces, a eso se refiere el dolor visceral. No es un punto específico como cuando se golpean o cuando se pinchan. Entonces, me duele aquí, sino es un dolor referido, se llama un dolor referido, ¿ya? Luego tenemos 2 minutitos más, podemos avanzar. El dolor nociceptivo. El dolor nociceptivo es un dolor normal o un dolor sensorial. Como la imagen ustedes ven, se está sujetando la rodilla. Normalmente nos duele la rodilla porque se han golpeado, por el frío, por la humedad, porque han caminado mucho, porque han hecho mucho ejercicio. Entonces son muchos los factores en el caso de la rodilla, ¿no es cierto? Entonces el dolor nociceptivo va a ser una forma de dolor que va a aparecer en todas las personas normales, o sea, sin una patología específica, pero que va a ser este dolor a consecuencia de la aplicación de un estímulo
que va a producir un daño o lesión a los órganos somáticos o viscerales, ¿ya? El dolor nociceptivo va a ser la consecuencia de activar el sistema neurofisiológico que se encuentra, en el que se encuentran los nociceptores periféricos. Entonces, en este caso va a participar las vías centrales, la sensación dolorosa y finalmente va a ir a la corteza cerebral. Tenemos 1 minuto, chicos. Entonces, un favor, me van a dar 2 minutos antes de ingresar porque está programada la reunión para las 2:45, pero pueden entrar 2 minutitos antes, por favor. Ya, si no, no perdemos tiempo. Y yo creo que en ese interín terminamos esta parte del dolor nociceptivo porque ya se nos va a cortar. ¿Ok? Está bien, Doc. Listo.